digestivo. Esto con el objetivo de dar una atención adecuada y dar un tratamiento integral, ¿no? Bueno, ¿cuántos tipos de sangrado digestivo ustedes conocen? Chicos, buenos días. ¿Qué tipos de sangrados digestivos ustedes conocen? De etiología, ¿qué etiología? ¿O el lugar? ¿Nadie? Podrían ser las varices esofágicas. Ya, ok, me refiero a de dónde puede provenir. O sea, son dos tipos de sangrado, las hemorragias digestivas altas y las bajas. ¿A eso se refiere? Sí. La que está por arriba del ángulo De Treis. Treis. Ajá. Las otras por debajo. ¿Y han escuchado el sangrado digestivo oculto y oscuro? No. No. Ya, ese es otro tipo, ¿no? Es el sangrado digestivo intermedio, que se puede dividir en sangrado digestivo oculto y oscuro. Es el sangrado que generalmente es de origen intestinal, de intestino delgado. ¿Sí? Y el bajo vendría a ser lo que es el que proviene de colon. ¿Sí? A veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Que no es que solo sea un sangrado digestivo bajo y hacemos colonos, un sangrado digestivo alto y hacemos endoscopia. Puede haber un sangrado digestivo oscuro y un sangrado digestivo oculto. Ya, el sangrado digestivo oculto puede venir solo con la presencia de una sangre, de la presencia de un examen que nos reporte presencia de sangre en las heces, sin evidencia de lesiones a nivel de endoscopia digestiva alta ni baja. ¿Sí? Y generalmente va a provenir de regiones que son el intestino delgado. Y en ellas, bueno, como sabemos, no nos va a ayudar la endoscopia y la colonoscopia porque no vamos a poder evidenciar de dónde es. Y ahí vienen las otras opciones que estaríamos ante la cápsula endoscópica o la enteroscopia. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es el más común? ¿El sangrado digestivo alto, bajo o intermedio? Sangrado digestivo. El alto. El alto. El alto. ¿Cierto? Es más común. Sí, y esa, como dijeron, es una pérdida sanguínea en donde está ubicada, por una lesión que está ubicada encima del ángulo de Treis, ¿no es cierto? Ahora sí, del sangrado digestivo alto, ¿cuáles son las posibles causas? Varices esofágicas. Ruptura de varices esofágica. Ya, ese es el Úlcera sangrado péptica. Esófago de ya, Barrett. lo vamos a dividir así, ¿no? Sangrado digestivo varicial y no varicial, ¿sí? Sí, el 90% de los casos son pacientes con sangrado digestivo no varicial, mientras que el 10 al 15% se caracterizan por sangrado digestivo varicial, ¿ya? No solo son varices esofágicas, nosotros podemos encontrar también varices gástricas, ¿sí? Ya. Ok. ¿Cuáles son ahora sí las posibles causas de sangrado digestivo no varicial? Chicos. ¿Será causa de Esófago de Barrett. Ya, el esófago de Síndrome de Mallory-Weiss. Barrett. ¿Perdón? ¿Perdón? Chicos. También sería el síndrome de Mallory-Weiss. Ah, el Mallory-Weiss. ¿Qué es el Mallory-Weiss? Es una erosión de la capa de la mucosa del esófago, Doc, Ya, generalmente causado por. por vómitos. Exactamente. Ya, ¿qué otras causas podemos tener? El esófago de Barrett, como dijeron, generalmente no es una causa de sangrado. El esófago de Barrett en sí no. La esofagitis puede ser la causa de sangrado, más no el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es el cambio de la mucosa, pero no es causa de sangrado digestivo. ¿Qué otras causas?
El medicamentoso, pues, con uso de AINES, excesivamente el consumo de AINES. ¿Y qué produce el consumo de AINES? Lesiones a nivel de la mucosa. Como que Produce lesiones, alguna gastritis crónica úlceras. No, y gastritis. ulceración. Se van a olvidar eso de que todo lo que duele es gastritis, ¿no? La gastritis es un diagnóstico histopatológico, no es un diagnóstico clínico. ¿Sí? El diagnóstico clínico vendría siendo la dispepsia. Ni nosotros cuando hacemos una endoscopia, nosotros decimos gastritis, decimos gastropatía, porque ese es un diagnóstico histopatológico. ¿Sí? Ok. Enmarca también entonces el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una causa de dispepsia, Ya. ¿ya? Que puede provocarte gastritis, puede provocarte úlceras y cáncer gástrico. Pero es una causa de dispepsia. Es una dispepsia orgánica secundaria al Helicobacter pylori. ¿Sí? Bueno, las principales causas, la principal etiología del sangrado digestivo varicial es la úlcera péptica, en un 26%, seguido de lo que es la esofagitis, ¿sí? Que no es lo mismo que un esófago de Barrett. Generalmente son pacientes con sintomatología de reflujo, ¿no? Severo, con los que vamos a encontrar posibles esofagitis. Podemos encontrar erosiones, que también son una causa muy importante de sangrado digestivo, y hay un porcentaje importantísimo que no se sabe la causa de sangrado. Entramos a una endoscopia y no encontramos la causa. Sin embargo, evidentemente tuvimos un sangrado. En estos casos pueden ser secundarios a lesiones vasculares, lo que por ruptura de vasos, que cuando entramos ya no encontramos una lesión evidente. Es que lo llamamos una lesión de Delafoy. Esa es una posible causa de que no encontremos lesiones al entrar a la endoscopia para ver la etiología. ¿Sí? ¿En qué pacientes nosotros sospechamos de un sangrado digestivo alto? ¿Con qué sintomatología va a venir? Con melenas. ¿Ya? ¿Qué es la melena? Ese es con sangre. Ese es con sangre, o sea, se tiene la presencia de deposición con sangre, es melena. Así sea roja rutilante, rojo vinoso, es melena. ¿Cómo es la melena? Es rojo, La melena no es roja. o sea, es oscura. Suele ser oscuro. O sea, Es toda la deposición coloración. oscura es Es melena. la coloración rosa, ¿Mm? ¿verdad? Vemos una heces donde están como borra de café porque ya es sangre digerida. Ya, ¿qué más? Son heces alquitranadas, líquidas, con un olor fétido característico, ¿sí? Las melenas. Acá tenemos una melena, ¿sí? La que estamos indicando. Son heces líquidas, negras, alquitranadas, brillantes, con un olor fétido, ¿ya? ¿Cuánto debería presentarse de sangrado para que el paciente presente melena? No sé, doctor. No sabe, ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, la hemorragia gastrointestinal no varicial se sospecha en pacientes que pueden venir con melenas, hematemesis o los vómitos en pozo de café, que es la sangre molida, como suelen decir, ¿sí? O también se puede sospechar en pacientes que vienen con una caída inexplicable de la hemoglobina y que en muchas ocasiones no han exteriorizado mediante hematemesis o melenas, ¿sí? ¿Puede venir un sangrado digestivo alto acompañado con hematoquesias o no? Sí, sí, doctor. ¿Sí? ¿En qué casos?
Sí puede venir simulando un sangrado digestivo bajo, ¿no? Pacientes pueden venir con hematoquesia, pero tener un sangrado digestivo de origen alto, pero siempre y cuando el paciente esté en muy malas condiciones generales, puede ser un choque hipovolémico y se da por el aumento del tránsito intestinal, generalmente en pacientes que vienen sangrando las varices esofágicas o gástricas. ¿Sí? La presentación clínica del sangrado digestivo es lo que estábamos viendo, ¿no? Las hematemesis, vómitos de sangre fresca, pueden ser coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros, que es lo que se denomina pozo de café. Y la melena es de emisión de color, de heces de color negro, intenso, brillante, blandas, con olor fétido y requiere aproximadamente de 60 a 100 ml de sangre en el tubo digestivo para que se pueda presentar como melena, ¿sí? Hay pacientes que pueden no venir con melenas y tienen un sangrado no profuso, pero un sangrado de pocos ml a diario, lo cuales también pueden a lo largo del tiempo presentar anemia, ¿no? Pero no van a presentarse melenas. Pero al entrar a hacer pero puede haber caída de hemoglobina hematocrito. Ahí es cuando se realiza una endoscopia digestiva alta y podemos encontrar alguna lesión, ¿sí? Y la hematoquesia, la exteriorización de sangre roja fresca o de color rojo oscuro, como lo que vemos en la otra imagen, ¿sí? Eso, como les digo, sí puede presentarse en pacientes con sangrado digestivo alto que tengan que estén en malas condiciones generales. Ahí sí debemos sospechar en sangrado digestivo alto, así tenga el paciente melenas. Ya, ¿qué nosotros debemos hacer si ya viene un paciente con melenas, con vómitos? ¿Cómo le vamos a abordar? ¿Cómo abordamos a un paciente que viene con sangrado digestivo, con melenas o hematemesis? Hay que reponer, Doc, lo que ha perdido el paciente. Ya tenemos que reponer, pero primero tenemos nosotros que saber qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una historia clínica, examinar y determinar. O sea, el paciente me puede decir, tengo heces negras y estoy sangrando. ¿Qué tengo que hacer yo? Verificar, ¿no es cierto? O no verificamos si está o no sangrando. Sí, Doc, hay que verificar. Debemos de verificar, o sea, siempre un paciente que nos digan que tiene sangrado digestivo alto, lo primordial es ver la verificación o no de melenas o sangres mediante un examen rectal, que eso muchas personas lo olvidan y dicen, bueno, el señor dice que viene con las deposiciones oscuras y ya. Siempre de nosotros debemos hacer un tacto rectal y verificar, porque si ya tiene melena sabemos que ha sangrado más de 60 a 100 ml, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso nos va a ayudar también a identificar de dónde puede ser el sangrado, si fue sangrado o no fue sangrado, ¿sí? Tenemos que ver también qué posibles factores fueron los que me pudieron haber llevado al episodio de sangrado digestivo, ¿sí? Bueno, nosotros es primordial ver el estado hemodinámico del paciente. Tenemos que ver presión arterial, frecuencia cardíaca, la condición neurológica del paciente y tenemos que hacer también solicitar exámenes generales. ¿Cuáles creen que serían los exámenes generales ante un paciente que ya viene con la sospecha de un sangrado digestivo? Un hemograma con Biometría puede ser. Una biometría hemática, ¿qué más? un copro, sangre oculta. ¿Un copro para qué? O sea, viene con melenas y le pide sangre oculta. ¿Tiene utilidad la sangre oculta en esos casos? O sea, si dice que hay sangre en las heces, ya no sería necesario O sea, si dice o si yo verifico. verificar Si hay que hacerlo, pues hay que con el verificar. tacto y todo. ¿Y la sangre oculta tiene buena sensibilidad, especificidad? No tiene buena sensibilidad, especificidad. Yo no debo pedir una sangre oculta en heces. Debo verificar si es que está o no sangrando. La sangre oculta en heces hecha en ese momento sin adecuada preparación no tiene ninguna sensibilidad ni especificidad. Yo no sé por qué el paciente, yo he visto que vienen con las deposiciones con melena, no le das en el tacto, pero le hacen una sangre oculta. No tiene sentido. Pero yo tengo que verificar, ver qué es.
Tengo que ver el estado hemodinámico del paciente, pero a mí no me sirve una sangre oculta. La biometría hemática sí me sirve. ¿Qué más me serviría? No tienen que ver función renal, tal vez, si el paciente ha perdido mucha sangre. No han evidenciado que los pacientes que tienen un sangrado digestivo tienen un aumento de la urea. No, doc, no sabía. No, pues bueno, la urea en pacientes con sangrado digestivo están elevados. ¿Por qué? Por el metabolismo de las proteínas de la sangre. Generalmente vamos a encontrar una diferencia entre urea y creatinina más de 2 veces su valor. Eso también es un indicador de un sangrado digestivo. Y eso es uno de los parámetros que nosotros valoramos en escalas de riesgo que debemos calcular en todo paciente que viene con un sangrado digestivo, ¿ya? Si tenemos un paciente con sangrado digestivo alto, yo tengo que saber cuánto tiempo puede esperar para hacerse una endoscopía, es un sangrado digestivo, qué tan mal está, dónde lo debo manejar. Así como hicimos con la pancreatitis, lo mismo es con un sangrado digestivo alto. Los pacientes con un sangrado digestivo alto pueden llegar a chocarse, ¿ya? Hay pacientes, como les digo, que pueden incluso haberse autolimitado su sangrado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular la escala de Blatchford. Es la primera escala que se calcula cuando un paciente llega donde nosotros con un sangrado digestivo alto, ¿ya? Eso nos va a ayudar a estratificar el riesgo preendoscopía, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a saber si es que el paciente tiene que hospitalizarse o no tiene que hospitalizarse, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que vienen con Blatchford hasta 1. En esos pacientes no va a ser necesaria una hospitalización ni una endoscopia temprana. Lo que sí tengo es que enviar a un gastroenterólogo para que posteriormente le planifique una endoscopia, ¿no? Obviamente viendo todos los factores sociales, el tiempo que se va a demorar en llegar al gastroenterólogo y todo, ¿sí? Pero son pacientes que generalmente pueden ser manejados ambulatoriamente. Pero si tenemos una puntuación mayor, son pacientes que van a requerir una endoscopia temprana, entre las 12 a 24 horas después del episodio, ¿ya? Tienen la probabilidad también de descompensación, por eso es que debemos saber la etiología. ¿Qué mide la escala de Blatchford? La urea, la hemoglobina, la presión arterial y otros parámetros que pueden estar presentes como presencia de insuficiencia cardíaca hepática, si ha venido con melenas, si el paciente ha presentado algún síncope y si es que está taquicárdico, ¿sí? Todo eso es lo que debemos valorar son las cosas básicas que debemos pedir cuando viene un paciente con un sangrado digestivo, ¿ya? Es lo que también nos va a ayudar a ver la mortalidad que puede tener el paciente, ¿sí? Entonces ahí está importante la escala de Blatchford y posteriormente tenemos la escala de Rockall, ¿ya? Claro que la escala de Rockall se puede hacer en la admisión, que vamos igual a ver la edad, la presencia de shock u otras comorbilidades. Y posteriormente se tiene que volver a calcular el Rockall cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico endoscópico, ¿ya? De acuerdo a los hallazgos de la endoscopía, porque los pacientes, incluso después de hacer una endoscopia, pueden llegar a tener una descompensación. En caso de que tuvieran un Rockall mayor a 8, el paciente debe ser manejado en terapia intensiva, ¿sí? Y no en una hospitalización en piso, sino en terapia intensiva por el riesgo de resangrado, un riesgo de choque hipovolémico, porque se presentan generalmente ya otras comorbilidades, puede haberle provocado una insuficiencia cardíaca, puede estar con una insuficiencia renal, entonces va a necesitar otro tipo de manejo, ¿ya? Entonces no se olviden de que viene un paciente ya defino que es un sangrado digestivo alto porque tuvo presencia de hematemesis o melenas, le hice el tacto rectal, vi cómo estaba su condición general, su condición hemodinámica, le envié los exámenes básicos y yo tengo que estratificar dónde lo manejo, cuál es el riesgo de mortalidad, ¿sí? ¿Con qué? Con escala de Blatchford, que es la que le tienen ahí, y también con la parte inicial que le puedo hacer con escala de Rockall,
¿ya? Con eso yo tengo que decirle al paciente, usted va a ser manejado ambulatoriamente, no necesita una endoscopia urgente, puede esperar, qué sé yo, unos 2, 3 días hasta que le vean y le hagan una endoscopia o le den tratamiento. A otro paciente que tenga un Blackshore de 7 en el que va a necesitar entre las primeras 12 24 horas una endoscopia y va a necesitar una hospitalización, porque probablemente esté todavía con sangrado activo, ¿sí? Ya, entonces aquí, ¿cómo lo vamos a manejar en sí? Todo paciente que venga, vamos a tener un buen acceso venoso, ¿sí? Vamos a tener 2 vías, ¿sí? Una para extraer las muestras sanguíneas, que es lo que les había comentado, la biometría, la creatinina, podemos tomar una muestra de gasometría, si es importante la determinación también de grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas por la posible necesidad de hemoderivados. Nosotros ya viene un paciente y tenemos que inmediatamente hablar en banco de sangre para reservar concentrados globulares porque puede ser que lo necesite. Por ejemplo, puede venir luego con un sangrado activo, puede presentarse hematemesis en muchas ocasiones y el paciente se va a chocar. Es importante que nosotros ya tengamos comunicado a banco de sangre para que nos puedan despachar inmediatamente las unidades de sangre para poder nosotros manejar el episodio de choque, ¿no? Ya. Nosotros tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? Mantener la circulación, proteger la vía aérea y la hidratación, ¿sí? Tenemos que hacer un reemplazo rápido de volumen utilizando cristaloides, especialmente si existe inestabilidad hemodinámica. ¿En qué casos ustedes transfundirían en estos pacientes? ¿Cuánto de...? Una hemoglobina menor de 7, ¿no? ¿Ya? ¿En qué otros casos? Bueno, ya como dice su compañera, una hemoglobina de 7, en pacientes con una cardiopatía es con una hemoglobina de 9, también en pacientes en los que estén con un choque hemodinámico evidente, ¿no? Que estén con un sangrado activo, ahí también nosotros tenemos que apoyar con transfusiones sanguíneas, ¿sí? En el sangrado no varicial, que es lo que estamos viendo primero, hay otras medidas, ¿no? Aparte de que ya restaure el volumen con cristaloides, transfundís siguiendo la guía entre 7 a 9, o si es que está con un choque. Hay otras medidas que también se toman, como es el uso del inhibidor de la bomba de protones, y hay personas que yo les he visto que ponen ácido tranexámico. ¿Cuál creen que es la utilidad del ácido tranexámico? ¿Será útil en grado digestivo alto? O sea, hace que ya no sangre el paciente. Entonces tú sí utilizarías un sangrado digestivo alto. Sí. El ácido tranexámico en sangrados digestivos no tiene ninguna utilidad. Se han hecho muchos estudios, muchos estudios multicéntricos, doble ciego, y el ácido tranexámico no tiene ninguna utilidad en el sangrado digestivo. Ha mostrado incluso aumento de complicaciones como embolias en este tipo de pacientes. No tienen ningún efecto en cuanto a morbilidad, riesgo de resangrado o que me hayan dejado de sangrar un paciente. Sí, el ácido tranexámico no se lo utiliza en sangrado digestivo. Sí, tenemos que nosotros dar el tratamiento específico. Si es que es un sangrado digestivo varicial, hay tratamiento específico. Si es que no es varicial, también. El uso del inhibidor de la bomba de protones sí está indicado, ¿sí? Pero del ácido tranexámico, no, ¿ya? El inhibidor de la bomba de protones sí lo tenemos que utilizar. ¿Qué es lo que hace el inhibidor de la bomba de protones, chicos? Doc, disculpe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Con qué fin se utiliza el propanolol para la hemorragia digestiva alta? Esto es en el sangrado varicial y no se lo utiliza de forma aguda.
Eso no se lo utiliza en el momento del sangrado digestivo agudo. El propanolol, no solo el propanolol, se utilizan beta bloqueantes, cualquier beta bloqueante entre carvedilol y propranolol en pacientes cirróticos con varices esofágicas como profilaxis primaria o profilaxis secundaria cuando hayan tenido un sangrado, pero no se utilizan en el sangrado digestivo agudo. Solo es para evitar un nuevo resangrado en pacientes con hipertensión portal porque va a disminuir el gasto cardíaco y va a romper el círculo vicioso que se da en la hipertensión portal, pero no se da en ningún para manejo de sangrado digestivo agudo. Solo como profilaxis para evitar bajarme la presión y que no vuelva a haber un sangrado. Gracias, doctor. A ver, ¿qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? Inhiben la secreción del ácido gástrico. ¿Qué más? ¿Cuánto es el pH el pH del estómago? ¿Y cuál es el pH al que nos aumenta el inhibidor de la bomba de protones? Para que me entiendan, ¿no? El estómago tiene un pH ácido, ¿no es cierto? La bomba de protones lo que va a hacernos es aumentar el pH gástrico por encima de 6. O sea, va a tratar de hacer un pH neutro. Este pH neutro puede optimizar la función plaquetaria, incluso en los sangrados digestivos tiene una función de antiagregante plaquetario. Va a inhibir la fibrinólisis y va a disminuir también la actividad péptica, ¿ya? Y va a producir una estabilización del coágulo sobre las úlceras, ¿sí? Todo eso hace el inhibidor de la bomba de protones, por eso que es de tratamiento de elección en el sangrado digestivo no varicial, ¿sí? Entonces esto sí nos ayuda a que el paciente se autolimite su sangrado, se estabilice el coágulo y que no tenga un sangrado activo. Entonces, generalmente, si nosotros hacemos un buen manejo inicial, diferenciamos un sangrado digestivo varicial y no varicial. Si es no varicial, yo inicio con una reanimación adecuada y con el tratamiento adecuado. Cuando nosotros entramos en una endoscopia, el paciente vamos a encontrar ya un sangrado limitado, ¿sí? Entonces esto es muy importante que sepan qué es lo que hace el inhibidor de la bomba de protones. No es que solo es un antiácido o, como dicen, protector gástrico. En estos casos sí está indicado. ¿Por qué? Porque te cambia el pH, te disminuye la fibrinólisis, te estabiliza el coágulo, es un antiagregante plaquetario y va a disminuirte la probabilidad de sangrados, ¿sí? ¿Cuál es la dosis en la que se debe utilizar el inhibidor de la bomba de protones en un sangrado digestivo? Chicos, ¿cómo es el manejo cuando viene ya el paciente? La primera dosis, ¿cómo es la que debo dar? No. A ver, la dosis de carga en un paciente con sangrado digestivo alto es de 80 miligramos en ese momento, seguida del omeprazol 2 veces al día o en infusión continua. Se han hecho varios estudios y bueno, no se ha encontrado una diferencia entre dar la bomba de omeprazol o el inhibidor de la bomba de protones en dosis doble, 40 cada 12, ¿sí? No se ha 40 visto, cada 12. ajá, no se utiliza ni cada 8 ni cada 6, ¿sí? Todas las guías te reportan cada 12 horas porque se han hecho estudios en que han comparado y no hay diferencia entre utilizar no es que utilizar cada 6 o cada 8 horas te va a disminuir el sangrado. No hay ninguna diferencia estadística significativa, es por eso que Pero se antes utiliza 40 cada 12. Perdón, una pregunta. Antes, después de la comida. no te escucho. Antes o después de ingerir alimentos. Estamos hablando de intravenoso, ¿no?
y el omeprazol es un profármaco, ¿sí? Un profármaco no hace efecto con comida porque se va a activar en el estómago. Si estamos con comida no se puede activar. El omeprazol siempre tiene que ser dado en ayunas, Casi sea intravenoso. intravenoso o lo que sea. Entonces le damos 80 miligramos. En ese momento. Y Ya. 40 miligramos de intravenoso dos veces al día. Pueden darlo también en bomba, en bomba, sí, en infusión continua, pero hay que también saber cómo hacer la bomba. ¿Cómo ustedes realizan la bomba de omeprazol? No puede extrañar. Nadie sabe cómo se prepara la bomba. A ver, hay que conocer, bueno, lo que se recomienda es una infusión de 8 miligramos hora, ¿sí? Muchas personas ponen 250 con 5 ampollas de omeprazol que me dure los 2 días, pero el omeprazol tiene un tiempo de vida útil, ¿sí? Que va de 12 a 24 horas. Si no, y cuando estamos haciendo infusión, tiende a cristalizarse y pierde su efecto, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es que se ponga en 80 mililitros de solución salina 2 ampollas de omeprazol y empezamos a 8 miligramos hora. Eso se va a terminar en 12 horas y tenemos que volver a cambiar porque lo que se utiliza es de 3 a 5 días la bomba de omeprazol, ¿sí? Con eso el omeprazol no va a perder su eficacia ni se va a cristalizar. Esos son algunos errores que suelen cometer, que suelen poner 5 ampollas en 250 y eso nos suele durar hasta 2 días, cuando ya el omeprazol está cristalizado y pierde su efecto, ¿sí? Entonces ya sabemos, ¿no? Tenemos que ver al paciente, estabilizarlo, poner el tratamiento adecuado, transfundir, no usar tranexam, ¿no es cierto? Tenemos que continuar nosotros con monitorización, especialmente en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Debemos mantenerlos en una unidad que podamos nosotros estar monitorizando cada hora. Generalmente en las primeras horas es donde necesitamos que esta monitorización sea estricta. Posteriormente nosotros podremos hacer ya los controles un poco más espaciados, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos un paciente que le hemos estabilizado, hemos dado las primeras dosis del tratamiento, hemos pasado sangre, ya hemos calculado las escalas, tenemos un Lashford de 7, nosotros tenemos que hacer una evaluación y un manejo endoscópico, ¿sí? A quienes nosotros hacemos endoscopía y que debemos tener en cuenta es que debemos realizar la endoscopía superior en pacientes con sangrado digestivo alto manifiesto. Generalmente endoscopías tempranas cuando estamos con evidencia de un sangrado activo, en eso tenemos menos de 12 horas para nosotros realizarla. Podemos hacerlo hasta 24 horas si es un paciente que ya logramos estabilizarlo, y en los pacientes en que les había comentado que tienen un Blatchford de hasta 1, podemos retrasarlo más de 24 horas, ¿sí? Siempre tenemos que tener una buena protección de la vía aérea por el riesgo de vómitos durante el procedimiento que pueden provocarnos una aspiración. Por eso es que lo ideal es que todo tipo de endoscopia se deba realizar con una sedación, protección de vía aérea, generalmente por un médico anestesiólogo. En muchas ocasiones es ideal utilizar un procinético, nos va a ayudar a vaciar más rápido el estómago. Generalmente podemos utilizar la metoclopramida, aunque el de elección es la eritromicina, que es el mejor procinético, ¿no? Y no se recomienda el uso de sonda nasogástrica, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos entrar a evidenciar en una endoscopia digestiva? Generalmente en el 30% de los casos de sangrado no varicial vamos a encontrar úlceras. ¿Han escuchado de la clasificación de Forres? Perdón. Sí, doc. ¿Y para qué nos ayuda la clasificación de Forres? Para saber si el sangrado es activo, doc. ¿Qué más? Para saber el estado del esófago
eh, o mejor dicho, del sangrado. El estado del Para esófago. saber cuánta sangre también ha perdido el paciente, doc. Saber cuánta sangre es un poco improbable saber con el Forres cuánta sangre perdió, ¿no? Y tampoco es que se utilice en esófago. Esta es una clasificación para las úlceras gástricas que nos van a permitir ver el riesgo de recidiva, es decir, de resangrado, y la necesidad de terapia endoscópica, ¿sí? Entonces nosotros dividimos esto en tres. Que generalmente el grado 1 se divide en 2 y el grado 2 se divide en 3 subtipos. ¿Sí? En el grado 1, en el 1A vamos a tener, como vemos en la primera foto, un sangrado activo en jet o en chorro, lo que tenemos un riesgo de que vuelva a recidivar en un 90%, o sea, el riesgo de resangrado es mayor al 90% y la necesidad de terapia endoscópica doble es de elección en estos casos. Podemos encontrar también el sangrado 1B, que es un sangrado en sábana. Ya no lo vamos a ver como sale a chorro en el primero. Este también va a tener un riesgo de recidiva del 60 al 80%. También va a necesitar de terapia endoscópica doble. De ahí tenemos el grado 2, que puede ser el grado 2A, que vamos a tener como en la tercera foto la presencia de un vaso visible con un riesgo de resangrado hasta del 50%. O el 2B con un coágulo fresco adherido, que generalmente nosotros tenemos que lavar el coágulo y ver si es que hay sangrado y también hacer terapia endoscópica. Hasta ahí nosotros necesitamos realizar terapias endoscópicas dobles, es decir, utilizar algún método térmico o utilizar algún método mecánico como clips o un método de inyección como la adrenalina, ¿sí? Por el riesgo de recidiva y que tienen hasta esta clasificación. De ahí las Forres 2C generalmente ya son úlceras que están en proceso de cicatrización, sin embargo todavía tienen una mancha de matina, y la Forres 3 que ya tiene una base limpia cubierta de fibrina. Entonces estos tienen menor riesgo de resangrado y generalmente estos pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria, a diferencia de los primeros 4 casos en los que deben ser manejados con doble terapia endoscópica y posteriormente hospitalización. Los tratamientos endoscópicos varían, ¿no? Nosotros tenemos varias formas de hacer tratamientos endoscópicos. Tenemos los métodos térmicos, que lo que van a utilizar es mediante contacto un poco de calor para que se produzca una quemadura que deje de sangrar. Esto generalmente es del plasma argón. También tenemos los métodos de inyección. Nosotros podemos inyectar adrenalina generalmente para provocar una vasoconstricción a nivel de alrededor de la úlcera para disminuir el riesgo de resangrado. Y los métodos mecánicos, como ven en la última foto, que son los clips, que nos van a ayudar a cerrar y a atrapar las venas, los vasos, para que deje de sangrar, ¿sí? Generalmente lo que se debe utilizar son 2 medidas, ¿sí? En ese momento se debe esclerosar y poner clips, se debe esclerosar y poner calor. Sin embargo, en nuestra realidad del país, generalmente a veces solo tenemos una opción. Entonces, por eso es que a veces el riesgo de resangrado es mayor. Pero lo ideal es hacer 2 métodos en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Para la hemorragia digestiva alta, generalmente no varicial, o sea, de origen ulceroso. Luego que nosotros ya hemos definido esto, tenemos que tratar al paciente de estabilizarlo y utilizar el tratamiento de elección, en este caso, el bolo de inhibidor de la bomba de protones, seguida de la infusión, que puede ser infusión continua o en bolos de cada 12 horas, ¿sí? Posteriormente se hará la endoscopia digestiva, y si es que en la endoscopia nosotros encontramos un sangrado activo, pues tenemos que hacer tratamiento de, como les había mencionado, ¿no? Podemos hacer inyección junto con métodos térmicos, clips o esclerosis. Esto sí tenemos sangrados activos hasta vasos visibles no sangrantes. En el coágulo adherido también, como les mencioné, desprenderlo. Si es que al desprenderlo hay un vaso visible y sigue sangrando, hago tratamiento endoscópico. En caso de que se desprenda y no se encuentre ningún signo
de sangrado activo, pues lo que tengo que hacer es el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, que puede ser vía oral o intravenoso, depende de la condición del paciente. Y en los casos previos tenemos que mantener el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué puede pasar? Que después de hacer una endoscopia, mantener el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, puede haber un fracaso del tratamiento. Entonces, en estos casos tenemos que hacer un second look endoscópico y tratar de hacer otro método para parar la hemorragia. En caso de que no pare, a pesar de que ya tenemos el tratamiento inicial, el IBP y el second look, y fracasa, tenemos que hacer una probable cirugía o un tratamiento mediante imagenología intervencionista, en el cual se hace una angiografía y se puede evidenciar de qué vaso está sangrando y llegar a esclerosar mediante tomografía mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el sangrado digestivo varicial? Perdón, no varicial. ¿No? No, doctor. ¿Todo está claro? Sí, va por ahora sí. Ok. ¿Quieren seguir con hemorragia digestiva varicial o quieren ir a estudiar? Antes de continuar varicial. ¿Podríamos, doc, dejar ahí para estudiar lo que nos dio? Ok. Y en la siguiente seguimos con hemorragia digestiva varicial, que es lo que, bueno, podemos hablar también de la parte que dijo su compañero, ¿no? De profilaxis primaria y secundaria. Sí. Ok, chicos, ¿ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Ir a leer también lo de sangrado digestivo hasta el momento, ¿no? Que habíamos dado un sangrado digestivo no varicial. En la siguiente daremos sangrado digestivos variciales, ¿sí? Espero que vengan estudiando la fisiopatología de la hipertensión portal para que sepan cómo se producen las varices esofágicas, por qué utilizamos vasoconstrictores espláncnicos para estos casos, ¿sí? Para que entiendan un poquito mejor. Ya, doc, listo. Ok. Entonces, bueno, ahí me dicen cuándo vamos a tener la clase, ¿ya? Sería el día lunes. El día lunes podría ser, por favor. Ya, Para quiero. que tengan su feriado santo. Y Ya, no se lo merecen, doc. No, mentira. ya sí me merezco. Es verdad. Vaya, vaya. Gracias, doc. Ya, Gracias, chicos. ya nos vemos. Chao, chao. Chao, doc. Chao.